Padre del cielo, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido nuevamente, Señor, por estos medios, por esa tecnología, Señor, que nos podamos conectar para estudiar tu palabra, Señor. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y podemos ponerla por obra, Señor. Lo más importante es, Señor, que la pongamos por obra y que la vivamos, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, para que podamos entender y comprender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que se han conectado, han dispuesto este tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra. Ayúdala, Señor, para que ellas puedan entender esta palabra que nos van a enseñar hoy. Todo eso te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Pues hoy vamos a leer una porción que se encuentra en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y vamos a leer únicamente el versículo 52. Nada más vamos a leer ese versículo. Búsquenlo y ya cuando todos lo tengan, es el Evangelio de San Lucas, los Evangelios. En su Biblia busquen los Evangelios, Lucas, pueden buscar en el índice, y ahí buscan la página, o está un poquito ahí como a la mitad, adelante de la mitad de sus Biblias. Está Mateo, Marcos y luego sigue Lucas. ¿Ya lo tienen? Lucas, ¿no? A ver, busquen en el índice, busquen ahí en el índice. La Biblia trae un índice, busquen ahí en el índice para que lo encuentren. ¿Cómo dice el índice? ¿No tienes Sí, índice? la Biblia ya está atrás del papel. A ver, déjame ver cómo dice aquí en la Biblia. Mira, es Esto es el Antiguo. Antiguo Testamento, buscan en el Nuevo Testamento y Evangelio según San Lucas. San Lucas debe ser como la 1400, Erika. Como la ¿Lucas qué? Lucas capítulo 2, Capítulo 2, versículo 52. versículo 52. A ver si lo quieres leer, Erika. ¿O quién lo tiene ahí? Lo más no te... Lucas 2, 52. Es en el 2. Lucas 2, casi me imagino. ¿Ese es no? Capítulo 2, ¿no? Ajá, capítulo 2. En el capítulo 2 vas a leer el versículo 52. Es el último versículo del capítulo. Ya. Sí, ya. A ver, léelo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ok, muchas gracias. Aquí nosotros estamos en este pasaje donde vemos que este pasaje nos relata donde Jesús era un niño de 12 años y entonces sus padres los llevaron a Jerusalén y ahí en el templo, él se quedó en el templo, ahí con los que enseñaba, ¿no? Con los maestros de la ley de ese tiempo. Y entonces nos dice el pasaje que Jesús crecía.
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecer tiene que ver con avanzar, con ir hacia adelante, con ser mejores hijos de Dios. ¿A poco no cuando a uno le va bien y está haciendo cosas, dice, ay, está creciendo, ¿no? Bueno, está avanzando, le está yendo bien. Así que crecer tiene que ver con avanzar hacia adelante. Y el crecimiento de Jesús fue en todas las áreas de su vida. De la misma manera tiene que ser en cada uno de nosotros. Tenemos que crecer en diversas áreas de nuestra vida. Aquí vemos 3 áreas en las que Jesús crecía. Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 3 áreas en las que Jesús estaba creciendo en su vida. Tenemos que crecer de una manera equilibrada en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, un árbol, los que saben de jardinería, ¿no? Un árbol. Para que un árbol crezca frondoso y dé buen fruto, pues se requieren ciertas condiciones, ¿no? Que esté plantado en una buena tierra, que esa tierra le proporcione nutrientes, los nutrientes necesarios para que esa planta o ese árbol se desarrolle, ¿no? También es fundamental que no le falte el agua para que no se seque, ¿no? Y que le pongan fertilizante y cuidados, y ese árbol, esa planta necesita cuidados, ¿no? No es como que la plantas y ahí la abandonas, ¿no? O sea, requiere cuidados, ya cuando crece, ya, bueno, ya la puedes dejar, pero al momento de su crecimiento necesita cuidados. Inclusive dicen que cuando un árbol se va chueco, se le pone una varita, ¿no? Para que lo mantenga el tallo derecho. Entonces, de esa manera, como vemos en los árboles, en las plantas, podemos ver que también en nosotros es casi lo mismo. Para que nosotros crezcamos, necesitamos estar plantados. ¿Qué es esto de dónde vamos a estar plantados? Bueno, Dios ha formado su iglesia en congregaciones, como lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Nosotros ahorita nos estamos congregando. A lo mejor no estamos físicamente, pero estamos por este medio a distancia, pero nos estamos congregando. Entonces, aquí sería nuestra congregación. Esto que estamos haciendo aquí, nos estamos congregando. Estamos plantados, de la misma manera que el árbol, nosotros estamos plantados aquí, en este grupo. Nos estamos congregando para estudiar una sana doctrina, la doctrina que está en la Biblia, ¿no? Los nutrientes serían las enseñanzas que van a salir de aquí de la Biblia, ¿no? Esos serían los nutrientes que cada uno de nosotros vamos a estar recibiendo, las enseñanzas. El agua sería la palabra de Dios. El agua nos va a estar regando, es la palabra de Dios que nos va a estar regando y eso es lo que nos va a ayudar a crecer. Esa es la intención y esa es la razón por la que nos reunimos, para crecer en nuestra vida, que sería un crecimiento. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que Jesús crecía en estatura. Esta área es física, ¿no? Todos crecemos físicamente. De edad, pues ya no tenemos los mismos años que antes, ¿no? Cada día que pasa vamos creciendo y nos vamos haciendo más viejos, ¿no? Algunos seguimos creciendo. Yo, por ejemplo, sigo creciendo, ¿no? Un poquito así. Sigo creciendo, ya no así, pero sigo creciendo así. Y algunos ya no crecen y otros sí, pero de todas maneras seguimos creciendo, ¿no? A medida que las personas van creciendo, se espera que también maduren a esa misma proporción. O sea que conforme crecemos en edad, se espera que maduremos en edad. Pero resulta que la madurez no viene por los años que tengamos. He conocido personas que piensan que porque tienen 60 o 80 años, eso ya los hace personas maduras. Pero sabemos que esa no es la realidad. La edad no determina la madurez, porque hay personas que son jóvenes y ya son muy maduros. Y hay personas grandes de edad que son bien inmaduros. Entonces, la madurez no siempre está relacionada con la edad, sino que la madurez
está relacionada con otro aspecto que ahorita vamos a ver más adelante. Primera de Corintios, vamos a leer un texto en Primera de Corintios. Si quieren, yo se los leo para que no batallen. Se los leo y el que lo pueda buscar, que lo busque. Y si no, créanme, yo les voy a leer lo que está aquí escrito. Primera de Corintios 13, los pueden anotar, ¿eh? Pueden agarrar un papelito, anoten su texto en un papelito y ya después con calma los checan, ¿no? Para que avancemos. Primera de Corintios 13, versículo 11. Nos dice, ¿lo tienes, Mago? Primera de Corintios 11, 13, 11. A ver, por favor, dale lectura nada más al versículo 11 del capítulo 13. Ajá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí nos dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, dice Pablo, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, también pensaba como niño y juzgaba como niño. Dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces ya empezó a pensar como persona adulta, ¿no? Y así cada uno de nosotros, pues fuimos niños, nos gustaban los juguetes, nos gustaba muchas cosas, ¿no? Que a los niños les gusta, ¿no? Y cuando vamos creciendo, pues vamos dejando eso. Ya no nos llama la atención los juguetes, ya no nos emocionamos tanto como era cuando éramos niños, pues ya vamos creciendo y se supone que tengamos que ir madurando y somos personas pues que actuamos como adultos, ¿no? Ya no como niños. Y esa es una de las cosas en las que nosotros tenemos que crecer, actuar como adultos, no como niños. Otra de las áreas que tenemos que cuidar es el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo físicamente, cuidar nuestro cuerpo, porque ese es un aspecto muy importante. Por ejemplo, los alimentos que estamos consumiendo, ¿no? Todos esos alimentos chatarra, tenemos que aprender a seleccionar qué comemos, qué sí, qué no, porque de ello dependerá nuestra salud. Si nosotros nos empezamos a cuidar desde pronto, desde ya, bueno, pues vamos a tener una mejor calidad de vida que si no lo hacemos. Si nos dejamos así a la aventura, pues entonces nos vamos a seguir deteriorando. Hay personas que, aunque ya estemos o estén enfermas, pueden implementar una alimentación sana y aumentar a su vida un poco de calidad de vida. Entonces eso ya es cosa de cada persona, ¿no? Cada uno tenemos que ver, pues, qué estamos comiendo, de qué nos estamos nutriendo, porque esa es nuestra responsabilidad. A final de cuentas, si nos enfermamos, pues nadie nos va a venir a decir o ayudar, ¿verdad? Nos enfermamos y ya, ahí nos vamos a quedar enfermos. Entonces, cuidarnos. Y si ya estamos enfermos, pues tenemos que cuidarnos más en las áreas en las que tengamos enfermedad. Ahí tenemos que empezar a estudiar qué es lo que sí podemos comer y qué es lo que no podemos comer para que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es templo de Dios. ¿Sabían ustedes que nuestro cuerpo es el templo de Dios? Ahí en Primera de Corintios, Sí, capítulo, ¿sí sabían? Primera de sí. Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Le dice Pablo a los de la iglesia de Corinto, dice, no sabéis, bueno, búsquenlo, si lo van a buscar, búsquenlo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí hay algo interesante en esta escritura, porque dice en el versículo 17 que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a él. Entonces, ¿cómo puede uno destruir el templo de Dios? ¿Cómo podemos destruir el templo? ¿Cómo se imaginan ustedes?
A ver, alguien que opine, ¿cómo podemos destruir el templo? Pues físicamente, pues en tener vicios. Físicamente, pues en tener vicios, este, o sea, lo que no nutre el cuerpo Claro, físicamente. con los vicios, con lo que no nos nutre, así lo Ajá, destruimos, ¿no? Y aquí está claro, dice que el que sí, destruya el templo de Dios, pues Dios lo va a destruir a él. Porque si nosotros nos damos cuenta, nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros. A veces decimos, no, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con él. Pero ahí estamos en un error. Nosotros somos de Dios, nosotros le pertenecemos a Dios y Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Pero nosotros a veces, pues por la ignorancia, porque no se nos enseña bien, pues nos sumergimos en vicios, nos sumergimos en cosas que no nos hacen bien, desveladas, cosas, ¿no? Que van deteriorando el cuerpo y cuando uno llega a estas edades ya lo resiente y uno dice, ay, ¿por qué malgasté tanto mi juventud o por qué desgasté mi cuerpo, ¿no? Ahora estoy con achaques, que me duele la rodilla, que me duele la espalda, o sea, cosas que si nos hubiésemos cuidado, obvio que el hubiera no existe, pero que si nos hubiéramos cuidado, pues no llegaríamos aquí ya casi sacando las tripas, ¿no? Hubiéramos llegado mejor, sanos, esperando en eso, pero bueno, ya a cada uno a como estamos, ya en la posición que estamos, pues tenemos que hacer conciencia desde aquí, ya no mirar al pasado, sino desde ahora, a ver cómo voy a seguir hacia adelante, porque el pasado no lo puedo cambiar, pero el futuro sí, el hoy, el presente sí. Entonces, bueno, ya, ok, ya malgasté mi vida en vicios, en esto, en aquello, ok, pero hoy tengo la oportunidad de recapacitar, de reflexionar y enderezar mi camino y entonces, ok, de aquí para adelante empezar a caminar bien, empezar a cuidarme en el área física, ¿no? Hablando del área física. ujú, Ahora, vamos a ver el segundo punto en la segunda área de crecimiento que es en sabiduría, que hablábamos de madurez, ¿no? Hablábamos de madurez, aquí es donde entra la madurez en la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. A veces se malentiende, ¿no? Porque hablamos de sabios y pensamos que un sabio, o bueno, es que así se nos ha enseñado, ¿no? Que un sabio es una persona que tiene mucho conocimiento en cierta área. Un erudito en alguna materia decimos, ah, ese es un sabio, porque tiene mucho conocimiento en cierta área. Eso es lo que consideramos un sabio. Pero cuando hablamos de sabiduría, hablando aquí en la palabra de Dios, se refiere sabiduría a la capacidad de poner en práctica nuestro conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Eso es sabiduría. O sea que podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no lo practicamos, entonces no tenemos sabiduría. La sabiduría es cuando yo pongo en práctica el conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Eso se conoce como sabiduría. Así que entonces nosotros tenemos que crecer en sabiduría. Es decir, que seamos capaces de practicar aquellas cosas que vamos aprendiendo, que las pongamos en práctica. No nada más que las aprendamos y, ya lo sé, ¿no? Entonces ya tengo conocimiento, ya me puedo yo aventar un debate con alguna persona y le puedo ganar en el debate porque yo tengo más conocimiento. Pero no se trata de eso. Esa no es la motivación correcta, porque entonces nos hacemos altivos, nos hacemos cabezones únicamente. Nos llenamos de conocimiento, nuestra cabeza se llena así, se hace así nuestra cabezota, pero en la práctica no hacemos lo que conocemos. Entonces ahí estamos desequilibrados y eso es lo que tenemos que nosotros llegar a comprender para que nosotros crezcamos de una forma equilibrada. Así como nuestro cuerpo creció, también tuvimos que haber crecido en sabiduría. Es decir, que vamos practicando los valores que se nos fueron enseñando, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí donde estamos en Lucas 2, ahí donde estamos en Lucas 2, póngale una marquita ahí en su Biblia en Lucas 2 porque vamos a estar regresando
Ahí en Lucas 2 que leímos, ahora vamos a ver el versículo 40. ¿Qué dice el versículo 40? Dice el versículo 40 de Lucas 2, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. De sabiduría. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús cuando era niño, cuando tenía 12 años, y dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Vamos a ver ahora el verso 46 de ahí mismo de Lucas 2. Dice el versículo 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y en el versículo 47, y todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una sabiduría por encima de todos los doctores de la ley. Estos doctores de la ley se refiere a los maestros que enseñaban en las sinagogas de los judíos. O sea, a los meros meros, ¿no? A los que conocían todos los mandamientos de Dios. Y ellos se maravillaban porque decían, no, este niño es muy inteligente, tiene una sabiduría que no es común para un niño, ¿no? Entonces aquí vemos que él crecía en esa área, pero también tenemos que entender que es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos. O sea, como padres nosotros tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Podemos ver cómo José y María se ocuparon de que Jesús cumpliera todo lo establecido en la ley. Si vemos el versículo 39, de ahí mismo de Lucas 2, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea, después de que habían cumplido con todo lo establecido en la ley, José y María llevaron a Jesús para cumplir, a presentar al niño en el templo, porque esa era costumbre, y eso marcaba la ley, que los hombres fueran presentados en el templo. Así que entonces, después de que cumplieron con la ley, vemos cómo es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos. También dice en el libro de los Proverbios, en el proverbio capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, tienen una alta probabilidad de que no se aparten de ese camino. Tienen ya grabado en su corazón la ley de Dios y entonces pueden caminar por ese camino. También podemos ver en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7, donde está escrito, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la palabra de Dios dice que tiene que estar sobre nuestro corazón como padres y tenemos que repetirlas a nuestros hijos y hablar de ellas estando en nuestra casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos, en todo momento. Si nosotros hacemos eso, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, pues ellos la van a conocer y ellos van a saber el camino verdadero y es más difícil que se desvíen. Es posible que se desvíen también, pero ya van a tener un conocimiento de la palabra, del camino, de los mandamientos de Dios, y ya va a ser más fácil para ellos, ¿no? Porque la escritura puede hacernos sabios. O sea, la escritura tiene ese poder de hacernos sabios a nosotros. Cada vez que venimos a tener un contacto con la palabra de Dios, por medio de la Biblia, estamos siendo regados como esa planta que les decía. Es como esa agüita que llega y nos riega y nos da crecimiento, nos ayuda a crecer en sabiduría. Así es como vamos a ir creciendo. Pero si nosotros no dejamos que el agua de la palabra de Dios riegue nuestra vida, no vamos a crecer en sabiduría.
nos vamos a quedar sin sabiduría. Dice en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, las escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Creen ustedes que será importante que les enseñemos a nuestros niños o a nuestros hijos las escrituras, la Biblia? Es importante. Les voy a decir por qué es importante. Yo hoy en día lo veo, ¿no? Por ejemplo, a mí mis padres no me instruyeron en nada de la Biblia. ¿Por qué no me instruyeron? Porque ellos mismos no conocían, ellos mismos no sabían. Entonces, ¿cómo va, dice Jesús, cómo va a guiar un ciego a otro ciego, no? Pues los dos ciegos se van a ir a caer en un hoyo. Y a veces es lo que nos pasa. Por eso a veces en las familias estamos rotos porque pues somos ciegos guiando a ciegos. Entonces es necesario que la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones y alumbre nuestro entendimiento para que podamos guiar nuestra propia vida y si tenemos hijos, pues también la de nuestros hijos. Y no nada más la de nuestros hijos, podemos ser luz para todas las personas que estén en nuestro entorno, podemos también ayudar a otras personas, no nada más a hijos. Si no tenemos hijos, podemos enseñar a otras personas. La idea de esto es que nosotros el conocimiento que aprendemos, que vivimos, que lo pongamos en práctica y lo enseñemos a los demás. Y entonces de esa manera nosotros seremos sabios. Tendremos la sabiduría de Dios. Entonces ya vimos dos áreas importantes. El cuerpo hay que cuidarlo, hay que llenarnos de sabiduría para que seamos sabios en esta vida. Y por medio de las escrituras es donde encontramos la sabiduría. Y luego la tercera área donde tenemos que crecer es en la gracia con Dios. Gracia con Dios. Gracia sabemos que es un favor. Entonces, crecer en gracia con Dios tiene que ver con la influencia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Que tengamos una vida espiritual. Es de lo que nos está hablando. Cuando encontramos la gracia de Dios, es decir, que el favor de Dios está con nosotros, que Dios nos está ayudando en todas las cosas que hacemos. Desarrollar una relación personal con Dios, donde Él está al cuidado de nuestra vida, que todos los días nos acerquemos a Dios para buscar su dirección, su fortaleza, su paz, ser llenos del Espíritu de Dios para que, tomados de su mano, caminemos junto con Él, con la intención de agradarle en todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros aprendemos a hacer eso, Él nos va a guiar. Y por torpes que nosotros seamos, no nos vamos a extraviar del camino, porque Dios será nuestra guía. Dios será quien esté guiando nuestros pasos si nosotros nos acercamos a Él. Como ya hemos visto en otras clases, que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Y si nosotros hacemos eso, vamos a empezar nosotros a tener el favor de Dios con nosotros. Imagínense ustedes a Dios caminando con ustedes cada día, cada paso, ayudándonos en cada dificultad, en cada situación, diciéndonos por dónde debemos caminar. ¿Se imaginan ustedes eso? Qué bendición es de tener a Dios como consejero cuando no sabemos qué hacer, cuando queremos tomar una decisión difícil y que estamos, no sé qué hacer y no sabemos qué hacer. Y a veces queremos preguntarle a alguien, oye, ¿qué hago? Pero esa persona, si no tiene sabiduría, pues nos va a mandar más para allá de donde estamos. Y cuando tenemos a Dios a un lado de nosotros, entonces nosotros podemos acudir a Dios y decirle a Dios, ¿qué hago? No sé qué hacer. No sé si irme a la derecha, irme a la izquierda. Dime por favor qué hago. Y Dios nos va mostrando dirección, ya sea por medio de personas, por medio de su palabra. O sea, Dios tiene muchas formas de mostrarnos las cosas. Pero si nosotros estamos con Él, entonces Dios nos va a ir mostrando, no camines por ahí porque ese no es el camino. Vete mejor por acá. Y a veces queremos tomar decisiones y a veces tomamos decisiones equivocadas. Y cuando ya estamos
después de la consecuencia de nuestra de nuestra decisión, decimos, chin, ¿por qué hice eso? No lo hubiera hecho mejor, pero ya lo hicimos. Si hubiese habido alguien que nos hubiera dicho, oye, no hagas eso, pues a lo mejor hubiéramos tenido otro fin, ¿no? Pero muchas veces no lo vemos. Pues entonces no buscamos el favor de los hombres, sino buscamos el favor de Dios. No buscamos agradar a los hombres, sino buscamos agradar a Dios. Porque si todavía buscáramos agradar a los hombres, pues no seríamos hijos de Dios. Nuestra manera o lo que nosotros tenemos que buscar es agradar a Dios. Es agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir para que Dios esté con nosotros. Imagínense que usted va manejando en su carro y los ángeles de Dios se suben a su carro con usted. Y ahí van los ángeles de Dios, ahí a un lado con usted, y atrás van los ángeles. Y usted va despacio, 60, 70, y el límite de velocidad dice 80. Y usted de repente ya va a 140, donde dice el límite de velocidad 180. ¿Qué van a hacer los ángeles? No, pues se bajan. Dicen, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Este cuate va bien loco, mejor nos bajamos y ahí que se vaya solo, ¿no? ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Porque no respetamos la ley, las leyes establecidas de tránsito. Pues los ángeles dicen, no, pues con este cuate ni a la esquina. O usted mismo, ¿no? ¿A poco si usted se sube al carro con alguien y ese va bien loco y así? No, espérame, ¿sabes qué? Bájame aquí en la esquina y nos vemos, ¿no? Uno dice, no, pues, te va a pasar algo, me vas hasta accidentar, ¿no? Poco no, pues imagínense así. Y a veces la vida la vivimos así. Dice, creo Ricky Martin, ¿no? La vida loca, ¿no? ¿Si es él que la dice o quién es el que canta esa canción? Ni me acuerdo. Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, pues no tenemos que vivir la vida loca, tenemos que vivir la vida que a Dios le agrada. Por eso dice Proverbios 3, del 1 al 4. Dice, a ver, vamos a buscar Proverbios 3, del 1 al 4, ese sí me gustaría que lo leyéramos. Proverbios 3, dice así, Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 3, del 1 al, vamos a ver del 1 al 5, ¿no? O al 6, le damos al 6. Hasta el 7 podríamos poner. Sí, porque dice que no estamos sabios. No, hasta el 8. No, es que está bien padre este Proverbios 3 está bien padre. Se los voy a leer y, bueno, deja que lo encuentre. ¿Sí lo vas a encontrar, Erika? Sí, no estamos sabios. Búscale en el índice. Vete al índice, vete hasta el principio de tu Biblia. Ahí en el principio de tu Biblia tiene un índice. Busca el Antiguo Testamento. En el índice dice Antiguo Testamento. ¿No tiene índice? O entonces lo tiene hasta el final. Si no lo tiene al principio, lo debe de tener al final. ¿O ya se lo arrancaron o qué? Se lo arrancaron, híjole. Bueno, ni modo. Te lo voy a leer yo, luego lo buscas tú, ahí en tu casa. Ah, no, está A ver, yo lo voy a leer, Proverbios 3. Dice así, o lo quieres leer tú, Mago. Léelo tú, Mago. Proverbios 3, Bueno, sí, del 1 al 8, porque no tiene desperdicio. al 8. Ajá, Ok, no, está bien bonito. sí. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opción ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Dios de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal.
porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. 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 Fíjense que esta palabra está bien, bien padre, porque aquí nos dice Dios que si dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. Que nunca se aparten de nosotros la misericordia y la verdad, que las atemos a nuestro cuello y en la tabla de nuestro corazón y hallaremos gracia delante de Dios. Cómo se halla o cómo se encuentra la gracia de Dios? Cuando nosotros obedecemos a Dios. En la obediencia está la bendición del favor de Dios, de la gracia de Dios. Y no nada más la gracia de Dios, sino también la gracia que Dios nos da con los hombres. Cuando necesitamos algo y las personas a veces son con nosotros que no nos abren las puertas, pero si nosotros obedecemos a Dios, dice Dios, yo hasta te voy a hacer estar en paz con tus enemigos, con las personas que no te quieren, yo te voy a hacer estar en paz. O sea, porque Dios así es y nosotros le obedecemos. Y luego dice en el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios, por si ustedes no lo sabían, es una medicina para el cuerpo. Cuando nosotros venimos a buscar a Dios, Dios por medio de su palabra es algo milagroso que nos renueva. Dice que medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquellas personas que les duelen los huesos, la palabra de Dios es refrigerio, es medicina. O sea que podemos ver ahí el favor de Dios. Si Dios se complace de nosotros, si nosotros le obedecemos y guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él nos dice, Él nos bendice nos alivia, nos alivia. Si esa es la voluntad de Dios, obviamente. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanar a cualquier persona, cualquier enfermedad. Dios lo puede hacer, pero necesitamos estar en gracia con Él para que lo haga, ¿no? No nos vamos siendo unas personas malvadas y ay Dios, vengo a pedirte esto y Dios como si nada más fuera de pedirle, ¿no? O sea, Dios tiene que ver en nosotros un corazón arrepentido, dispuesto, y entonces dice Dios, esta persona sí me va a ser fiel, vámonos. Y así es como lo hace Dios, ¿no? Como Él mismo nos sana. Entonces, nos hace estar en gracia con Él y con los hombres, ¿no? También. Vivir de tal forma que nuestro testimonio delante de los hombres también sea de impacto en la sociedad, en la que aquí donde nos tocó vivir, ¿no? En el entorno, ¿no? Que nuestro testimonio genere un impacto. O sea, que la gente nos pueda ver diferentes, ¿no? No que me vean a mí como el mismo borracho, como el mismo parrandero y que digan, que cuando hablen de mí digan, no, sí, eres bien borracho, ¿no? Bien parrandero, bien, anda por aquí, por allá. Que la gente que me conoció, pues yo tengo que cambiar esa impresión. No me estoy dedicando a cambiar esa impresión en la gente, pero yo tengo que vivir de tal manera que la gente que me ve ahora, pues pueda decir, oye, ya no es el mismo borracho, ¿no? Ya es una persona diferente. Yo no se lo estoy, yo no estoy a la gente diciéndole, oye, ya no soy el mismo. No, yo no digo nada. Simplemente ya no vivo igual. Ahora vivo respetando a mi esposa, vivo respetando a mis hijos, vivo en mi hogar, estoy dedicado a mi hogar, toda mi energía, todo lo que tengo lo desgasto en mi hogar. Y eso es lo que tiene que hacer un hombre. Un hombre que es cabeza de hogar tiene que descargar toda su energía en su hogar. No tenemos por qué estar descargando nuestra energía en otro lado, con los amigos, desvelándonos, tomando, fumando, por ahí en otros lados. No, hay que invertir en nuestro hogar. Imagínense que tomamos un vuelo, las personas tomamos un vuelo y cada quien toma su vuelo y entonces yo agarro y digo, ay, ¿a mí qué me gusta? No, pues a mí me gusta la albañilería. Entonces yo me voy en eso y agarro mi vuelo y me olvido de todos, esposa, hijos y todos, y me voy en mi vuelo, ¿no? Eso es lo que a mí me hace feliz. Construir casas, crear cosas, es lo que me hace feliz. Yo me voy en ese vuelo, pero a la mitad del vuelo me di cuenta que iba solo, que había dejado esposa, que había dejado hijos, y que yo iba bien feliz, eso sí, iba yo bien contento en mi vuelo, pero solo. Entonces cuando yo hubiese llegado a aterrizar, iba a aterrizar solo.
Y así me iba a encontrar un día, solo como muchas personas que así les pasa, ¿no? Se rompe su familia, se separan y de repente ya cada quien por su lado, ¿no? Y cuando llegan a su vejez dicen, pues ya no tengo a nadie, ya me quedé solito y vuelven a veces a buscar a su primer amor, pero ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no hay ese cariño, ya no hay ese amor. Lo mejor es que si vamos a tomar un vuelo, pues que lo tomemos juntos todos, esposa, hijos, todos vamos al mismo lugar, contentos, y vamos hacia el mismo lugar, y cuando aterricemos, vamos a aterrizar todos juntos. Eso es algo bonito, ¿no? Entonces así tenemos que procurar que podamos vivir de tal manera, porque dice, fíjense que dice Mateo 5, del 14 al 16, dice que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que nosotros podamos ser esa luz y que nuestras buenas obras alumbren a nuestro alrededor para que las personas vean y sea glorificado Dios. Mateo 5, del 14 al 16, les leí. Tenemos que ser compasivos, tenemos que ser misericordiosos, respetuosos, empáticos con la gente, como lo era Jesús. ¿Ustedes están creciendo en estas tres áreas? ¿Se habían puesto a pensar en estas tres áreas? ¿Ustedes están creciendo? ¿O les falta algún nutriente? ¿Estás ayudando a otros a crecer? ¿O necesitas que se te ayude a ti a crecer con algunos nutrientes? Cualquiera que sea nuestro caso, si nos faltan nutrientes, ya sabemos que las enseñanzas que están en la palabra de Dios son las que nos van a proporcionar los nutrientes. Y si nos falta agua, si nos sentimos secos en nuestro interior, la palabra de Dios es esa agua que nos va a regar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es viva y es eficaz. Y siempre cumple el propósito para el cual es enviada. Siempre va a cumplir su propósito. Dijo Jesús en el día que estaban en la fiesta de los tabernáculos, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré de beber de esta agua, y de su interior brotará una fuente de agua viva, hablando del Espíritu Santo que iban a recibir los creyentes. De nuestro interior puede brotar una fuente de agua viva para regar a otras personas, para ayudar a otras personas. Y todo esto se los digo para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos nosotros en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todos nosotros y formamos un cuerpo bien conectado, unidos entre sí por todas las coyunturas que nos ayudamos mutuamente, según la actividad o el servicio que proporciona cada uno de nosotros, que recibamos el crecimiento para edificarnos en amor, que cada uno de nosotros podamos edificarnos en amor y crecer juntos como una familia, ayudarnos a crecer. Si a alguien le falta un nutriente y yo lo tengo, yo se lo debo de proporcionar ese nutriente. Si yo tengo en mi interior una fuente de agua viva, yo tengo que proporcionarle a ustedes. Y si ustedes tienen, me proporcionan a mí. Y entonces mutuamente nos ayudamos a crecer y a madurar para que cualquiera que venga a nosotros y quiera comer un fruto de nosotros, pueda comer un fruto agradable, ¿no?
Así como cuando te acercas a un árbol, ¿no? Y alguna vez han cortado una fruta de un árbol que todavía no está, que está verde, y ay, la pruebas, y sabe, sí, no, pues como que no, ¿va? A veces la gente viene y nos prueba y dice, ay, este cuate está bien amargado, ¿no? O sea, en la plática, en la forma que nos expresamos, la gente nos prueba, la gente nos mide y dice, no, pues este cuate ya dice que es cristiano y puras groserías habla. Mira, dice que es esto, pero su forma de vivir no representa lo que dice. Entonces que nuestras buenas obras hablen por nosotros, para que la gente venga y pruebe un fruto y cuando nos pruebe diga, ay, qué agradable es platicar con esta persona porque me transmite paz. Porque cuando platico con esta persona, ay, me lleno, ¿no? No que digan, ay, ya, por favor, ya ahí nos vemos, porque ya hasta la cabeza me dolió, ¿no? De todo lo que me estás diciendo, ¿no? No, no, no. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes para que glorifiquemos a Dios y para que vivamos como una familia, unidos, amándonos, respetándonos. ¿A poco no todos quisiéramos eso? Tener un lugar, que lleguemos a la casa y sea nuestro lugar de refugio, de paz. A veces hay gente, yo no quiero llegar a mi casa porque hay puros gritos, puros pleitos, que ese ambiente cambie para que ansiemos llegar a nuestra casa. Ay, quiero llegar a mi casa a ver a mi esposa porque ese es mi pedacito de cielo, ¿no? Donde yo puedo llegar y, ay, se acaban los problemas. Aunque yo tenga 1000 problemas en otras cosas, pero que yo diga en mi hogar encuentro mi paz, porque Cristo está en mi hogar. Pero cuando Cristo no está en un hogar, puros pleitos, riñas, celos, contiendas, disensiones, groserías, y entonces tenemos que cambiar eso. Hoy podemos cambiar eso. ¿Cómo? Pues haciendo lo que dice la palabra de Dios, llenándonos de sabiduría. ¿Qué dijimos que es la sabiduría? A ver, ¿quién se acuerda? Milagros. De la Biblia. De la Biblia, claro. De ahí dijimos de la Biblia. Sí, dijimos que la sabiduría es la capacidad de poner en práctica el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. O sea, lo que voy aprendiendo, sabiduría es la capacidad de practicar lo que aprendo. Esa es sabiduría, que si nos llenamos de sabiduría, vamos a vivir bien. Amén. Ven. Pues vamos a orar porque se nos va a terminar el